Continuando con el tema de la Constitución, de manera analítica hablaré sobre los artículos entre el 53 al 69. Iniciando con el 54, que habla que ninguna persona podrá ser sometida a esclavitud, tenemos que antiguamente el proceso de abolición legal de la esclavitud iniciado en Venezuela va con el movimiento independentista. La Junta de Gobierno que se crea el 19 de abril de 1810 prohíbe el 14 de agosto la introducción y venta de esclavos en el país. En un discurso de Angostura, Bolívar pide al Congreso que decretara la abolición de la esclavitud, pero simplemente hay una decisión que va de manera gradual a la extinción sin que perjudicara a los dueños de los esclavos. Luego de la batalla de Carabobo, el 14 de julio, Bolívar solicitó, en 1821, que se decretara la libertad absoluta de todos los colombianos, al acto de nacer en el territorio de la República. El 21 de julio de ese mismo año, el Congreso dio una ley que preveía la gradual extinción de la esclavitud por parte de todos los hijos esclavos nacidos a partir de ese entonces, que fueron declarados libres, lo que en ese momento se llamó la libertad de vientres. En 1839, Venezuela e Inglaterra crearon un tratado, el cual fue declarado para la abolición del tráfico de esclavos, donde concedían el derecho a los buques de guerra que pudieron visitar en alta mar a los mercantes, con el fin de comprobar si llevaban algunos negros sacados de África, destinados a la venta en cualquier lugar de América. En caso de que lo hubiera, el buque era capturado y los esclavos tenían su libertad. En febrero de 1854, la iniciativa del diputado José María Luyando abocó a la solución de un problema. En ese momento, José Gregorio Monagas, que era el presidente, favorecía la eliminación de la esclavitud, que se dirigió el 10 de marzo con un mensaje especial al Congreso, el cual abogaba la abolición, pero sin vulnerar los derechos de los dueños de los esclavos. El 23 de marzo, el Congreso aprobó la ley y el 24, dado por el presidente Monagas. A partir de ese momento, no hubo más esclavos en Venezuela. Actualmente, como se refleja en este artículo, queda evidenciado que ningún acto que prive de libertad a una persona, y más por su raza, permitido, dado el hecho de que cualquier individuo puede transitar libremente y disfrutar de los mismos derechos y cumplir con los mismos deberes que cualquier otro grupo social destacado en un pasado, teniendo en cuenta que cualquiera de estos actos será penalizado por trata injusta hacia un conciudadano. El artículo 55 dice que toda persona tiene derecho a la protección por parte del Estado a través de órganos de seguridad. Como bien se destaca, toda persona perteneciente al territorio nacional tiene el derecho a contar con la sensación de certeza y que gozará de seguridad y protección ante cualquier circunstancia por parte del Estado. Si nos vamos un poco al nivel macro, la Fuerza Armada de Venezuela o Fuerza Armada Nacional Bolivariana, conocida por sus siglas por la FAM, es una institución armada del servicio de la defensa de Venezuela y está compuesta por los siguientes cuerpos, o cuatro más destacados: el Ejército Nacional de Venezuela, la Armada de Venezuela, la Aviación Nacional y Guardia Nacional de Venezuela, la cual es la misma policía militar del país, el cual se trata de mantener el orden interno. Estos a su vez tienen otras subinstituciones que se encargan de la seguridad a nivel terrestre más especializado. Entre ellos tenemos la Milicia Bolivariana, o la MB, y la Policía Nacional Bolivariana, la PNB, la cual es la principal fuerza de seguridad civil a nivel federal o nacional de Venezuela, y es una de las instituciones adscritas del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores de Justicia y Paz. Esta está encargada simplemente de la vigilancia, patrullaje y seguridad ciudadana en todo el territorio nacional, a través de sus diversos servicios, que entre ellos tenemos que se encarga de las investigaciones penales, orden público, inmigración policial, turístico y entre otros. El artículo 57 dice que toda persona tiene derecho a expresarse libremente sus pensamientos. En este artículo se destaca la importancia del sentido de la personalidad, la capacidad que tenemos como individuos de exhortar a las personas a buenos cambios o la emisión de una buena información y fidedigna, de cualquier forma, ya sea escrita, oral o por otro medio, con el fin de educar en cierto sentido o llegar a iluminar a la población o cierto grupo. De cierta forma podría decirse que la libertad de expresión que posee cada ciudadano nos lleva, si bien a un punto de poder expresar lo que pensamos y sentimos, también conlleva un gran sentido de responsabilidad, sobre todo por cómo podemos llegar a entender, o las personas puedan llegar a entender realmente el mensaje, puesto que cada persona tiene sus ideales, y esto puede llegar a transformarse en el otro individuo, llegando a incumplir ciertas normas o leyes, produciendo así un daño a la sociedad. Tenemos que cada persona que puede interpretarlo
no debe llegar a también dañar las opiniones o incentivar a la violencia o afectar la ideología de los demás, las cuales no poseen ninguna evidencia de que ésta pueda perjudicar a otras. También destacando un poco la parte de historia, tenemos que en 1689 la Declaración de Derechos Humanos de Inglaterra y la Declaración del Hombre y del Ciudadano durante la Revolución Francesa. Posteriormente, en 1749 y 1940, la Declaración de los Derechos Humanos estableció lo que hoy día se mantiene vigente en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en artículos 19 y 13, sobre los derechos humanos destacados. Hablando del artículo 60, tenemos que toda persona tiene derecho a una protección sobre su vida privada. Este artículo destaca lo importante que es la autonomía e independencia que posee cada uno al no expresar al público de manera global sobre lo que hay a través de cuatro paredes o sobre su mundo en sí. Tenemos que en circunstancias de divulgación de ninguna manera, por ningún medio, sin consentimiento, dicha persona ya se estaría violando el derecho fundamental que salvaguarda la integridad de los valores y la moral de esa persona, ya que dicho estaría dando como consecuencia una agresión emocional o inclusive un daño de imagen y reputación. Y tal y como se destacan en otros artículos de la Constitución, como el 48, la ley siempre estará en pro de la protección de lo que le pertenece a cada uno como ciudadano, incluyendo lo que puede ir un poco más allá de lo que se ve a simple vista, de forma que parte de quiénes somos y de lo que nos pertenece. Continuando así, tenemos el artículo 63, que habla sobre el derecho al sufragio. Tenemos como ciudadanos el derecho sobre decidir quiénes queremos que nos gobiernen y quiénes no. Tenemos que también tomar en cuenta de que si se toman nuestras decisiones, eso va a variar conforme a la decisión colectiva. Anteriormente, Venezuela ha pasado por diversos procesos electorales de manera que se realice el sufragio. En 1997, con la aprobación de la Ley Orgánica del Sufragio, Participación Política, se inicia el proceso de la renovación del proceso electoral, donde a partir de este mandato se viene innovando mayormente a nivel de automatización en votos, con una ley del 2009. Incluso el artículo 89 de 85 de esta misma ley habla sobre la participación de los jóvenes mayores de 18 años, al igual que el 86 que habla sobre los extranjeros residenciados aquí por más de 10 años. Tenemos también el artículo 63, habla sobre la ejecución y sobre cómo esta ley nos exhorta a sentirnos identificados como pertenecientes de una sociedad activa. Por último, tenemos el artículo 68, que habla sobre los ciudadanos y ciudadanas y su derecho a manifestar pacíficamente sin armas. Tenemos que este artículo nos exhorta a la libertad de expresión de una manera masiva y sobre todo pacífica, destacando que solo se empleará para realizar un mensaje de paz, conciencia, inconformidad, injusticia o entre otros, siempre y cuando los valores y la moral, también la integridad ciudadana como pública, sean preservados y respetados. Puesto que si bien como seres individuales que somos y sentido de raciocinio que tenemos, muchas personas piensan de manera diferente y esto llega incluso a generar conflictos o caos que llegan a sobrepasar los límites o niveles de ley, llegando a ser un incumplimiento de múltiples normas y leyes que además de provocar una circunstancia en la que no se quiera, el gobierno o parte de los cuerpos que se mencionó anteriormente tienen la potestad de atacar contra la población que intente dañar el sentido de paz o de tranquilidad que se encuentra establecido, y simplemente para salvaguardar no solo las personas que se puedan encontrar en dicha manifestación o expresamiento libre de ideas, sino también a la entidad pública y a las personas que no se encuentran en ese mismo ámbito. Esto fue toda mi exposición, espero que les haya gustado.